cobra un nuevo envión, ¿es así? Sí, bueno, agradecer poner este tema en la palestra, empezar a hablar de esto, para nosotros es importante, por la especialidad, por la salud de los trabajadores y por la salud de las empresas también. Esto es un trabajo que nosotros trabajamos. Este decreto va al medio, cuida la salud de los trabajadores, pero cuida también la salud de la empresa. De las dos vistas. Sí, la salud en el trabajo sí data de 400 años. Lo que nosotros siempre manejamos o conocemos desde chiquito, que prevenir es curar, esa es la máxima de la medicina ocupacional. La doctora, que es la especialista, puede hablar de la historia un poco más, y que nosotros nos estamos poniendo o ayornando a partir, sí, porque hay que ser, esto viene desde el primer gobierno de Sanguinetti en adelante, se está hablando, pero se transforma en ley y en decreto obligatorio a partir del año 14. Después fue... 2014 ahí para las empresas más grandes, ¿no? Ahí empezaba con las empresas mayores, y la idea era estar mucho antes que ahora, con todo el plan de vigencia, inclusive una modificación, porque el primer decreto planteaba que el médico tenía que estar desde los 5 empleados, y a partir del 1 de noviembre es de 5 a 50 la presencia del técnico prevencionista para el servicio de salud, de seguridad y salud en el trabajo, y de 50 y más la obligatoriedad de todo el servicio, que es ingeniero, técnico prevencionista y médico. Ahora entramos en los detalles de qué implica, ¿no?, para cada una de las empresas, pero ya que lo mencionaba, a ver, ¿por qué prevenir es curar? ¿En qué sentido? ¿Por qué para la empresa, por qué a la empresa debería importarle tener una mirada actualizada y ayornada de esta normativa? Bueno, primero, nosotros lo bajamos por 7 carriles diferentes, ¿no?, como vemos. En el tema productividad, primero las empresas quieren, nosotros lo bajamos por 7 carriles diferentes, ¿no?, como vemos. En el tema productividad, primero las empresas quieren y aprecian, todas las empresas que se preocupan por la salud del trabajador. Si tú ves en el mundo hoy las empresas que están mejor catalogadas, y sobre todo en América Latina, mejor catalogadas por sus empleados, uno de los ítems no es el salario, sino es la salud. Cómo cuidan a su trabajador y cómo previenen y cómo están. A ver, la prevención acá pasa por muchas cosas, inclusive jornadas laborales, formas de trabajar, formas de producir, y cómo vos vas a cuidar tu horario y tu jornada laboral y tu vida laboral en lo que estás, y que vos te puedas jubilar y disfrutar tu jubilación. Las empresas que dedican e invierten en eso son mejor vistas por sus empleados y tienen menos cambios de personal. Otra es, si cambiar personal, a toda empresa le cuesta plata, porque le cuesta cambiar a esa persona, formarla de vuelta y estar. Si tú la cuidas, le ejerces, le das las condiciones de trabajo que tiene que estar, vas a tener menos ausentismo y más. Prevenir, la cultura de prevenir es otra cosa que va ampliando. Y eso es lo que hoy se está ayornando a nivel mundial. Nosotros estamos llegando tarde y vemos tarde la película. En otras partes del mundo, ¿hace también a la ética de la empresa, por ejemplo? ¿Tiene que ver con responsabilidad social empresaria? Sí. Desde luego que sí. Desde que sí. Ahí entramos. Cómo se desarrolla la salud ocupacional en el Uruguay y cómo está, y entraríamos en otro tema que llevaría a distintas. Cómo pueden ser los pasos que llevan a
el desarrollo del servicio, ¿tá? De seguridad y salud. Acá vas a tener, ¿dónde se desarrolló más? Y se desarrolló más por las empresas de la construcción, que fueron las primeras o las que más publicitadas estuvieron. Porque son las que tienen mayor riesgo, ¿no? Tiene que ver con eso. A ver, riesgos en toda tarea hay un riesgo. Toda tarea lleva riesgo y conlleva un riesgo toda tarea. Desde un administrativo a un señor que esté limpiando los vidrios del World Trade Center, en el piso 40. ¿Tá? Toda tarea lleva un riesgo, en las cuales lleva aptitudes para desarrollar cada uno de esos riesgos. ¿Tá? En el sentido de que las empresas de la construcción empezaron, y el avenimiento también de UPM, que pidió determinadas cosas, el desarrollo fue un poco mayor, y el trabajo y el cuidado del trabajador también. Y como nosotros planteamos en la empresa, con los doctores que están a cargo de esto, que es un flor de equipo médico el que tenemos en Working, trabajamos que esto se evangelizar mucho. No solo evangelizamos hacia la empresa, sino también evangelizamos hacia los trabajadores. Ahí estamos hablando de, ahora vamos a entrar en qué prevé que la normativa exactamente para estas pequeñas empresas, pero una consulta previa. Acá hablamos de dos tipos de profesionales, ¿no? Los médicos de trabajo y los técnicos prevencionistas. El médico de trabajo, por ejemplo, Micaela, ¿qué estudia para especializarse en este rubro, digamos? Muchas gracias primeramente por la oportunidad, por el espacio, tanto al programa como a Working. Los médicos del trabajo somos en primer lugar médicos formados en Facultad de Medicina, hoy por hoy, bueno, hay algunas otras, el líder hoy por hoy, Facultad de Medicina UDELAR, en formación de personal sanitario profesional, y después es una especialidad médica. Es una especialidad médica como la de cirugía, como la de dermatología, como cualquier otra especialidad que requiere muchas horas de práctica, muchas horas de trabajo en policlínica, muchas horas, dedicadas a la formación, y es una especialidad médica como otras, con una extensa dedicación. Yo quería ir un poquito hacia atrás sobre la disciplina misma, presentarla, hay un enfoque muy interesante desde es una especialidad que es una especialidad salubrista, junto con epidemiología, junto con administración de servicios de salud. Es una especialidad orientada a los colectivos de personas. Y es la única especialidad, yo lo visualizo así, en la cual nosotros vamos a visualizar a la persona en consultorio y también en colectivo. Esa es una posibilidad que nos permite entrar en un escenario privado, íntimo, y también en un escenario colectivo, como puede ser un espacio de trabajo como este. Entonces eso nos da una perspectiva que es realmente muy interesante. Es la única especialidad que permite esas dos cosas. De todas maneras, nosotros nos definimos como salubristas, como médicos de medicina social, medicina colectiva. Y lo que es el salubrismo identifica como grandes determinantes de la salud. Nosotros decimos que el trabajo es un determinante con mayúsculas, porque el trabajo implica muchas veces la mayor parte de la vida vigil de la persona. Entonces lo que sucede y las condiciones de trabajo son muy importantes, tanto como para enfermar como para sanar también, porque muchas veces encontramos en nuestro espacio de trabajo redes de rescate. De muchas situaciones privadas o de muchos contextos personales, y en el mundo del trabajo encontramos esa red que nos sostiene. Entonces, esa es nuestra formación como médicos especializados en la temática. ¿Y en el caso del prevencionista? El técnico prevencionista hoy por hoy es una formación técnica en la Universidad del Trabajo, que también existen especializaciones en distintos espacios privados. La formación básica es una formación técnica de la Universidad Tecnológica del Uruguay, en UTU. Justamente en el último Congreso de la Construcción tuvimos un espacio en el cual pudimos compartir algunas ideas, y elegimos justamente esta interfase entre el trabajo del médico del trabajo, que venimos nosotros de una formación médica muy enfocada en la patología, muy enfocada en espacios de identificación, diagnóstico y tratamiento, junto con compañeros de trabajo, colegas formados en seguridad, que vienen de un mundo distinto,
de un mundo de empresarial, de un mundo de gestión de pérdidas, de un mundo de gestión de riesgos, y muchas veces es un choque fuerte y es una construcción el poder trabajar juntos. Es un desafío y una construcción cotidiana. Sí, es importante que, disculpa, No. que se trabaje mancomunado, ¿no? Uno es con el otro y el otro es con el uno y trabajamos. Vamos a poner un ejemplo que digo, todo esto, los ejemplos siempre ilustran. A ver, nosotros pensamos que un oficinista no tiene riesgo. Y entonces empezamos, y ahí va a venir el técnico prevencionista a esa oficina, o el ingeniero prevencionista o técnico en salud, que es lo que prevé la normativa, y va a ver si el monitor donde está trabajando está a la altura correspondiente, la pantalla está, si la luz que tiene es la correcta o no es la correcta, si ilumina bien o no ilumina, ¿tá? Si la silla donde se sienta va a tener los posabrazos, los antebrazos en la postura correcta para que no le genere tendinitis, o el respaldo, la silla es la correspondiente para que no le genere lumbalgias. Eso es de una parte, y esa parte la va a ver, esa ergonomía la ve el técnico prevención. Y el médico va a complementar, porque eso va a generar, si no está, genera una patología, esa patología, cómo está, cómo puede cubrirse esa tendinitis, qué se pueden hacer en el medio, qué capacitaciones puede haber, cómo se pueden tener, cómo no se pueden tener, lo que es una pausa activa para contrarrestar eso. Que estar sentado también es sedentarismo, entonces ese sedentarismo, ¿cómo lo podemos hacer? Si es un obeso o no es un obeso, si tiene que mover las piernas o no moverlas, pararse y caminar 5 minutos. Todo eso es el trabajo que hacen unos y otros. Por eso es el conjunto de las cosas que se tienen que ver. La complementariedad. Vayamos ahora a la normativa, ¿no? Decíamos, desde el año pasado las empresas tienen que implementar este servicio de prevención y salud ocupacional. En los casos de empresas más chicas, ¿no? De 5, las otras ya los tenían. De 5 a 49, concretamente. Incluido la dirección de la empresa. También. ¿Qué implica en ese caso? ¿Qué abarca un plan de prevención de riesgos laborales en este tipo de empresas? Hoy la normativa prevé 2 visitas de técnico prevencionista, una cada 6 meses. Nosotros creemos que eso es insuficiente. Nosotros como empresa, nosotros hacemos de 3 a 4 visitas. En el semestre. En el año. ¿Ah? ¿Por qué lo hacemos así? Sí, nos sentamos, porque primero hay que conocer la empresa. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué tenés? ¿Qué no tenés? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos empleados tenés? Bueno, y ahí empieza algo que es confidencial. ¿Tenés habilitación de bomberos? ¿No tenés? ¿Tenés bomberitos? ¿No tenés? Todo lo que empieza a ser el tema o un cuestionario importante sobre seguridad. ¿Tuviste accidente? ¿No tuviste? ¿Pasó esto? Bueno, y conocer la empresa. Eso es lo primero que tenés que hacer, conocer. Y crear la empatía con el empresario o con lo que vas a estar. En la segunda es venir y hacer capaz que un relevamiento fílmico y fotográfico de lo que puede ser toda la empresa, donde se sientan, donde no se sientan, qué tienen, qué no tienen. Después nosotros hacemos un informe y ese informe es lo que plasma. En cada uno se deja una constancia de las observaciones que le hacen. De lo que ves. Visité, encontré esto, lo bueno y lo malo. Lo que pasa que si vos pones lo malo ya estás obligando a la empresa, esto hay que hablarlo, porque capaz que tenés que hacer toda una modificación. Uh-huh. O sea, un ejemplo, a ver, en la población rural, las estancias, los tambos y eso, también, aparte del 127, juega el 321. Estamos hablando de normativa. De normativa para 321, que incluye la vivienda del trabajador rural. Entonces ahí también, si vos le ves a humedad, decís, no, mirá, tenés que picar, bueno, tenés que hacer un plan, cómo lo haces el plan, capaz que no, capaz que sí. Tenés que ver
un montón de variables para que esto sea... La idea es que sea real y que no sea una utopía y que vos lo puedas cambiar y que puedas cambiarla y mejorar eso. ¿Tá? Entonces, nosotros te estoy contando cómo hacemos nosotros, otros técnicos eligen otras cosas, digo... ¿tá? Y ahí eso puede saltar, por ejemplo, ese informe sirve en caso de una inspección de trabajo. Siempre te va a servir y te lo va a decir o no. O y si viene la inspección y no lo tenés... ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Qué tipo de lo primero que sanciones se le pueden poner a la empresa que no cuente con un plan de prevención? Se están viendo varias cosas, ¿tá? Primero, si es una empresa que tiene mucha accidentabilidad, el BPS le va a bajar la póliza. El Banco Seguro, ¿tá? El BPS le va a llamar porque tiene muchas ausencias al prestador o a alguien. Esto recién está empezando, recién estamos recorriendo, se están viendo. Hay iniciativas que se están hablando para mejorar ausentismo, para mejorar el Banco de Seguros, de patologías que se pueden hacer, como el Ministerio de Trabajo hoy tiene pocos inspectores, entonces, bueno, ¿cómo va a empezar a hacerse esa reglamentación? Se va a pedir algún formulario que declares que tenés el servicio, porque eso te va a mejorar determinado, te va a mejorar póliza, bueno, todo eso se está realmente charlando, no hay nada y está. A ver, hoy el empresario lo ve como un impuesto esto. Siente que tiene que poner plata. Pero... A ver, para que se entienda bien, las empresas de más de 300 trabajadores directamente tienen que tener un equipo fijo, ¿no? De prevención y salud. Bueno, no, hoy lo puede tener externo también. Sí, fijo pero externo. Ahí está, pero fijo sí. Sí. ¿De más fijo de 300? No, a ver, más allá de 50 ya tiene que tener un equipo fijo. Lo que le va a cambiar son las cargas horarias que tenga. Las de 300 tienen una mayor carga horaria. Nosotros somos médicos de UPM, somos los técnicos de UPM. En realidad en UPM tenemos médico laboral, pero también tenemos un médico de trauma, enfermera o nutricionista. Le hacemos otro tipo porque es una empresa grande, con otras complejidades. También somos PepsiCo en Zona Franca Colonia, también con ese esquema de complejidades. En otras, disculpen las marcas, pero era para... Pero para volver a lo que decía recién, las empresas lo ven todavía como un impuesto. ¿Por qué dice usted? Porque no está como la cultura extendida de la necesidad o de la importancia que tiene esta herramienta. No, realmente no. Lo primero que deben mirar los empresarios debe ser, y otro gasto más, gasto más. Sobre todo la de 5 y 50. Claro, que son las empresas más chicas que les incide más en el bolsillo. Bueno, sí, tengo que pagar esto por mes o cada 6 meses y a veces les cuesta, realmente cuesta. Hay veces que no, y hay veces que cuando empiezan a ver, decir, esto mejora, pero a ver, voy a poner un ejemplo. Vamos a un restaurante. Aparte de lo que pueden ser los riesgos de cocina, los fuegos, los trabajos, el aceite, el manejar, también hay otros sobre el retail y todo. Hay un estrés laboral importante y también hay un ruido importante a veces, que lleva a una sonoramente que esté arriba, capaz que de 80 decibeles o cercano a los 80 decibeles, y eso va a ver, capaz que en el tiempo, a perjudicar la audición de eso. Pero se lo planteás, porque pues nosotros tenemos varios restaurantes, lo hemos planteado y va bajando y el ambiente va cambiando. No solo para el cliente y comensal, sino también para el trabajo que estás. Bajan los niveles de estrés, bajan un montón. Entonces, eso lo vas viendo, bueno, esto vino en la normativa, pero no está tan mal cuando empezás a verlo. Ya las empresas mayores y que tienen vocación de trabajo, de mejorar su trabajo, lo ven y lo van mejorando.
Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta hablamos de esos riesgos que capaz que no percibimos. Ahí aparecieron algunos, ¿no? Algunos que capaz que no teníamos identificados en una primera mirada. Vamos a volver, por ejemplo, las oficinas. Esas que uno dice, bueno, no tengo mayor complicaciones, ¿no? Con una computadora y demás. ¿Qué riesgos puede tener asociado? Enseguida volvemos para eso. ¿Tenés un aporte? Estamos hablando de qué hace un técnico prevencionista, qué hace un médico de trabajo. Esto porque a partir de fines del año pasado las empresas de más de 5 empleados deben incorporar servicios de salud ocupacional que quizás, no estaban dentro de su radar hasta entonces. ¿Qué riesgos ocupacionales pueden haber para una oficina? ¿Qué se le puede sugerir a una empresa para mejorar su prevención? De eso estamos conversando con Eduardo Banqueses, que es gerente general de Working Salud Ocupacional, y Micaela Castro, especialista en salud ocupacional, jefa técnica de Working. Micaela, hacías una distinción recién entre, normalmente imagino que les suelen decir, la inspección que van a hacer de determinado lugar de trabajo. En el caso del médico prevencionista, en el caso del técnico prevencionista, ¿es una inspección? ¿Ustedes lo ven como una inspección o es parte de... Vos me decías fuera de micrófono, ustedes trabajan junto con la empresa, ¿no? Sí, exactamente. Se ve como algo externo que da cierto temor. Claro, justamente. Me parecía importante puntualizar esto de los distintos roles de los equipos inspectivos del ministerio, que tienen la misma formación que un técnico prevencionista, incluso en algún momento hay algunos médicos, cada vez menos, pero ojalá, esperemos que haya más dentro de los equipos inspectivos. Ahora, los servicios de salud en el trabajo son servicios que trabajan desde la empresa y desde el equipo. Somos parte del equipo. Entonces, tal vez eso de visualizar como una inspección es más interesante, considero visualizarlo como un diagnóstico. O sea, un diagnóstico cuando uno acude a un personal sanitario, a un espacio sanitario y plantea, hay un malestar. Habitualmente uno lo visualiza como que uno acude cuando hay un malestar. Entonces es trabajar junto con el equipo, junto con la comunidad de trabajo, que tiene líderes y tiene trabajadores, equipos de trabajo. Entonces la idea es aportar. Entonces, reitero un poco, más interesante verlo como un diagnóstico de situación y un enfoque de priorización, de jerarquización, de medidas en ese plan. Hay que hacer un plan, sí, pero el plan, si uno no sabe, justamente como decía acá el doctor Banqueses, si uno no sabe en qué territorio está trabajando, difícilmente pueda planear, o puede planear pero sin mucha lógica. Entonces es mejor visualizar la situación en un enfoque observacional, en un enfoque descriptivo y luego planear junto con. El cronograma debe ser realizado junto con la empresa. Uno no puede hacer un cronograma, venir desde otro planeta a hacer un cronograma, sin duda que hay cuestiones de seguridad y por eso se jerarquiza la seguridad en esta normativa cuando los recursos son menores o cuando la situación financiera es diferente. Entonces se jerarquiza el espacio. ¿Por qué? Porque es lo más visualizable. Un accidente, digamos, con un ígneo, con problemas de fuego, un accidente en el cual un siniestro en el cual no hay salida del espacio o hay productos químicos. Los productos químicos ya están en una normativa específica, pero a veces no. Los productos químicos están siempre y muchas veces están presentes y no están dentro de la normativa. O sea, no es industria química ni es una industria que requiera... Ahí está, bajémoslo de vuelta a tierra con ejemplos concretos. ¿Qué pasa cuando van ahora últimamente a las oficinas que de repente tienen poca cantidad de personal o relativamente? Vamos a ver, ¿qué riesgos concretamente aparecen? ¿O qué es lo que miran ustedes a la hora de evaluar? Porque uno puede decir, ¿qué riesgo puede tener una persona sentada en la computadora, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que miran? Después yo pongo otro ejemplo. A ver, el enfoque en seguridad de esta normativa implica que, la oficina, el puesto de trabajo, implica en sí mismo algunos factores de riesgo que pueden terminar afectando la salud del trabajador, que se pueden consolidar en el cuerpo del trabajador, pero también, y mucho más importante, es, hay una falla en la eléctrica, hay una falla justamente en un acopio de determinados productos y se genera un accidente de trabajo. O hay problemas edilicios que implican un problema de estructura, es decir, son riesgos típicamente de seguridad que implican una verificación y una recomendación de medidas
para mejorar la situación, ¿no? Accidentes eso es el riesgo de accidente de trabajo más evidente y más visible. Después están estos otros aspectos menos visibles que implican una afectación más crónica o menos evidente, que se consolida en el problema de salud del trabajador, que muchas veces no es identificable porque no cayó algo sobre la cabeza, claro, o no se incendió el lugar y no se puede salir, o hay un problema que en realidad... Pero sí empezó a faltar por lumbalgia, por ejemplo. Claro, exacto. Y consultan su prestador, o cosas más importantes, como hay síndromes que nosotros como médicos formados en Facultad de Medicina, llegamos a formarnos en esta especialidad para enterarnos que hay patologías cardiovasculares. Hay un síndrome característico, el síndrome de Karoshi, que lo vi en 2 ingenieros, sin antecedentes patológicos cardiovasculares, y sin embargo hacen eventos cerebrovasculares de entidad. Y uno empieza a investigar y cuál es el síndrome descrito por los asiáticos. Es un síndrome en el cual la persona está trabajando muchísimas horas. Entonces están de repente deslocalizados, trabajando en obra, trabajando muchas horas, salen de la obra y siguen trabajando. ¿Y qué es lo deslocalizados? Fuera de su espacio personal, y eso durante años implica un riesgo que realmente es un ingeniero con un accidente cerebrovascular o con un problema de salud importante, y tal vez linkearlo o visualizar que hay un problema de la organización del trabajo, de la sobrecarga laboral. ¿Ahí que se le recomienda a la empresa? Que lleve mayor control de las horas que efectivamente destina su personal. Y sí, son riesgos psicosociales, justamente. Ahí está, riesgos psicosociales, ese es otro aspecto a tema conversar. que ahora aparte de las patologías, que recién Micaela puso una que la hablamos seguido, la normativa habla de riesgos psicosociales. Hoy el gobierno y eso está haciendo, o va a poner por la rendición de cuentas, énfasis en salud mental, pero ninguna normativa del trabajo habla sobre salud mental. ¿Ah? Pero aparte de eso, nosotros como empresa sí le estamos dando mucho tema a la salud mental y a las adicciones, y vamos a hablar de adicciones, y esto va a generar, la gente genera muchas adicciones, y en la población joven sobre todo tenemos muchas adicciones que dan en el trabajo, como puede ser una ludopatía, puede ser el alcohol, puede ser drogas, pero también ir excesivamente al gimnasio. ¿Aparece hoy en día ese tipo? Hoy es un dato que es importante. Está bárbaro ir al gimnasio y hacer, pero no que sea mi vida, ni sea la obsesión ir o dejar cosas por ir al gimnasio. Y estar y meterme 5 horas, fierros, pozos, vamos, tienda, tal. Adicción a los videojuegos, que lo vemos más en adolescentes, pero también hay. Las empresas tecnológicas tienen adicciones al trabajo, también hay una adicción. Y lleva a estos síndromes. Claro. Entonces nosotros lo estamos eso, ¿cómo vos lo vas viendo? Y lo vas viendo si estás dentro de la empresa, si trabajás con la empresa, si vas... Entonces, el médico de trabajo es un médico que está en el campo. Cuando va a una obra, va vestido de obrero. Zapato, casquito, vamos arriba, chaleco y campera, y trabajamos ahí. Y vemos ese proceso. Entramos en un frigorífico a ver cómo desolla. Y capaz que le veníamos a la empresa a decir, mira, capaz que subiendo una plataforma 15 centímetros, el trabajo repetitivo que hace va a llevar esas tendinitis de hombro que vos tenés, capaz que no las vas a tener tanto porque jugás a otra altura. Ese es el médico de trabajo. Pero ahí capaz que es más fácil, ¿no? Porque es decirle, bueno, suba la tarima, pero ¿qué pasa? ¿Cómo hacen para trabajarlo con las empresas? Este tipo de otras patologías que está mencionando de, bueno, adicciones que hacen a, claro, la vida privada, pero que tienen una
una relación también de alguna forma con el mundo laboral y con esa vida laboral, ¿no? Claro, justamente por eso el enfoque es de factor de riesgo, porque la presentación después en el cuerpo del trabajador o en el síntoma del trabajador, fíjense que yo hice un comentario referido a organización del trabajo, a sobrecarga laboral, con una expresión cerebrovascular. Otra persona puede reaccionar desencadenando una descompensación de su patología de base, deprimiéndose, consumiendo trabajo, consumiendo sustancias. O sea, la presentación en el trabajador es variada. Entonces, el enfoque adecuado no es en la presentación patológica, sino en el factor de riesgo. El factor de riesgo, que es determinadas horas de trabajo, un espacio para otras cosas. ¿Qué pasa durante ese tiempo de trabajo? ¿Cómo lo percibe? Por eso, una cosa que nosotros, una metodología también nosotros le debemos a la medicina del trabajo, a nuestra escuela de medicina del trabajo, que tiene mucho que ver con Italia, porque Bernardino Ramazzini viene de Italia y el método obrero italiano también es un referente para nosotros, en el cual la variable se incluye la percepción del trabajador. ¿Cómo lo percibe? Si el trabajador lo está percibiendo de forma problemática, bueno, tenemos un problema. Hay que ver cómo solucionar, porque en esto juega, no es solo nosotros como técnicos que lo vemos de afuera, importa mucho. Y muchas veces nos encontramos... O sea, que hacen entrevistas, por ejemplo, a los trabajadores. Para ver entrevista colectiva. Parte de eso, es parte de la metodología. Es parte de la metodología. Digo, cada trabajador, nosotros hacemos un plan. Digo, aparte del plan de seguridad, los planes de riesgo, la matriz de riesgo que va a tener, cómo está, nosotros hacemos un plan. Ese plan de salud, de vigilancia de salud, que va a ser un plan grande y después va a ser un plan específico. En el medio, para llegar a ese plan específico, es una historia clínica laboral, ¿no? O una historia médica ocupacional. ¿Tá? Nosotros como empresa estamos, justamente desarrollando una historia clínica electrónica mayor de lo que es, que se le hemos puesto al Audilar a disposición, porque creemos que es un insumo muy importante. Después de ver eso, que vemos la vida del trabajador en el trabajo y también otras cosas que vienen, que nosotros vamos a sugerir, no echamos a nadie, eso es confidencial, o sea, sigue siendo el secreto médico-paciente, sigue existiendo. Nosotros tenemos, o la empresa tiene un lugar específico de guardar datos, o los guardamos nosotros. Esa historia es del trabajador, o sea, mañana se va a otra empresa, le daremos una copia para que la tenga, porque es parte de su legajo. A veces los trabajadores tienen miedo y a veces son un poco reacios porque, no, y si me descubren algo, no, nosotros no vamos a descubrir nada, digo, lo que tenés, lo tenés y te vamos a ayudar a que sea mejor, si es un diabético que se cuide, que vaya al médico, que tome su medicación, ¿tá? O si es hipertenso, que haga las cosas que tiene que hacer. Eso es lo que nosotros, como médicos, como técnicos de esa empresa, vamos a hacer con cada trabajador una historia clínica. Y ahí esa historia clínica también nos va a dar un plan de vigilancia específico que es para cada actividad, si necesita una aptitud, no necesita exámenes o no. Un ejemplo que vos no me quiero ir, dos cosas quiero decir. Una, casi todas las patologías en medicina ocupacional llevan mucho tiempo en descubrirse. ¿Ah? A ver, trabajadores de la construcción que por la injerencia de polvo, que tiene un montón de análisis como rayos X o IT, que tienen que ver para ver si no hay una afección pulmonar y funcionales respiratorios que tienen que estar, si ellos llegan a tener un neoplasma de pulmón, cuando lo vamos a ver, lleva mucho tiempo en descubrirse. Entonces, pero vamos a hacerle toda la prevención para que no lo tenga, o para que se cuide y minimizar ese riesgo, ¿no? Porque hay otros riesgos mayores que también puede tener. Eso es una... Y otra es, vamos a ver, nosotros pensamos que capaz que el señor que nos atiende todos los días en la estación de Nasta no tiene ningún riesgo, es decir, el único que agarra es el cosito, nos lo pone, y ese señor trabaja con hidrocarburos.
A ese señor no lo vimos, no lo vemos, no le hacemos análisis, no le hicimos nada. Y quizá el señor después tenga alguna patología renal o hepática a causa del manejo de hidrocarburos. Lo tenemos que ver, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que estar. Pues si estuvo 30 años haciendo lo mismo, o con el señor que nos arregla el auto, que no se pone guantes y estuvo tocando hidrocarburos o solventes, y lo va a absorber por la piel y entonces le va a ser difícil de eliminarlos o algo de eso, y capaz que tiene una patología. Y nosotros decimos, madre, este no es un riesgo. ¿Ah? Vuelvo al principio. Toda actividad tiene un riesgo. Para ir terminando, por hoy por lo menos, porque es un tema súper amplio, ustedes establecen hacen ese diagnóstico para la empresa, establecen qué situación constataron, ¿no? Y cosas a mejorar, y después cómo es ese seguimiento por parte de la empresa, qué grado de cumplimiento tiene que tener para seguir avanzando en ese plan. Es como, a ver, en ese sentido yo creo que es análogo a un encuentro del personal sanitario con un paciente. O sea, nosotros no podemos abandonar nunca al paciente, o sea, y tampoco a la empresa. O sea, justamente eso es lo que intentaba comentar hoy previamente. La idea es acompañar y orientar en relación a lo que desde nuestra perspectiva hay que priorizar y hay que mejorar. Y muchas veces los procesos llevan tiempo, justamente, en ese diálogo y en ese poder nosotros explicar por qué lo visualizamos, y también porque no, un poco lo traigo de nuevo en esta interfase con el colectivo de trabajadores, el saber obrero, lo que ellos nos traen, que hay que escuchar, porque muchas veces hay cosas que a uno ni se le ocurren y que realmente afectan el trabajo con esa máquina, con ese producto. Incluso las normativas de ISO últimas, más recientes en esta temática, traen como cosa más, como novedad, la participación de los trabajadores. Entonces, digamos, no es que no está sujeto a cumplimientos concretos el acuerdo, sino que es un diálogo. O sea, no es que nosotros esté sujeto a que se cumplan o no se cumplan. Si bueno, cada uno tiene su ética y los procesos humanos son procesos humanos, o las relaciones se pueden llegar a desgastar, pero la idea a priori es acompañar y continuar trabajando las temáticas que para nosotros son de mayor relevancia. Eduardo Vangueses, Micaela Castro, ambos especialistas en salud ocupacional, de Working Salud Ocupacional. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos sobre el tema en cualquier momento porque, como ha quedado planteado, es un tema muy amplio que seguramente tiene después distintas, hay que ir hincarle el diente en distintas especialidades, por ejemplo, que capaz que eso no se nos ocurría a priori que tenía riesgo o tanto riesgo, y vale la pena entonces profundizar al respecto. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio.